soy hijo de dos psicólogos, mis dos padres son psicólogos, entonces creo que es importantísimo. Últimamente lo vemos en la televisión, la importancia de la salud mental. Muchas veces el estrés sabemos que está asociado a muchas enfermedades, que a nivel laboral además está asociado a bajas y a pérdida de productividad. Y muchas veces sin llegar a baja y sin todo eso, motivación. Yo lo he vivido en mi trabajo y el tema de la motivación es vital para que uno quiera hacer mejor su trabajo y le dedique más tiempo. Entonces me parece importantísimo el tener, esta figura no la había oído nunca, pero una figura así o algo similar, pues me parece importantísimo. Igual que hasta ahora se ha dado importancia a la prevención de la salud laboral en general, pues es la mental. No directamente en el trabajo, porque no hemos tenido ningún tipo de líder así de salud mental, pero sí en mi ámbito personal, con mis padres que son psicólogos, o cursos de coaching en los que he estado involucrados, y conozco empresas y amigos que tienen coaching que no llega a ser este líder, pues sí he visto que cambia muchísimo. Esto de lo que venía hablando en la anterior pregunta, simplemente la motivación. Hay muchos trabajadores, trabajadoras que pierden la motivación por X razones, y si no tienen a alguien a quien acudir, presentarle sus dudas, por qué han perdido esa motivación, reorientar un poco cómo focalizan el trabajo, pues es difícil volver a motivar. Y si llega a situaciones de estrés importantes, que las he vivido en mi trabajo, pues bueno, yo porque tengo herramientas a nivel personal he podido aplicarlas a nivel laboral, pero no todo el mundo puede en su ámbito laboral. Ponerte a disposición del resto de los trabajadores, ser capaz de empatizar con la otra persona, porque te puede contar muchas cosas, pero si no escuchas bien y no sabes ponerte en el lugar de la otra persona, es difícil que puedas proponer soluciones. Discreción, porque hay muchas de las cosas, hablando de salud mental, que son sensibles, y la gente va a ser capaz de abrirse, sobre todo en un ámbito laboral donde hay dinero, tu día a día laboral está en juego, pues esa discreción es importantísima. Y bueno, esto que se habla en general de asertividad, de poder de tener mano izquierda, poder de diferentes soluciones, pues me parecen habilidades importantísimas. Por supuesto, creo que nadie está preparado si no tiene una formación mínima. Yo, por mi experiencia, creo que tengo una formación, unas habilidades de inteligencia emocional, que las he ido adquiriendo en mi casa por tener mis dos padres psicólogos. Entonces creo que sí que podría, creo que tengo alguna de esas habilidades, pero por supuesto necesito formación, porque si no, difícil.